Mucho antes de que existiese la ciencia, de que fuese siquiera una noción en la mente de alguien, los humanos se hacían preguntas sobre su origen. Cuando el hombre primitivo miraba al cielo, lo veía dominado por el sol cálido que proporcionaba la vida. Por la noche veía la luna y las estrellas. Así era el universo, duro, hostil y caótico, con un sol errante que se desplazaba por el cielo a medida que las estaciones pasaban de cálidas a frías. Su mundo para poder sobrevivir en él. El equilibrio entre lo esperado y lo inesperado hizo que la gente asociase la naturaleza a los dioses para establecer alguna relación con ellos. Sin telescopios ni observatorios modernos, los pobladores primitivos recurrían a estructuras sencillas para que les ayudasen a entender el cielo. En lugares como Stonehenge, en Inglaterra. Pero a veces la simple observación puede llevar a conclusiones erróneas del todo. Cuando observamos el universo, pensamos que estamos en el centro de él, que el universo gira en torno a nosotros, que las estrellas surcan el cielo nocturno, el sol lo surca durante el día, y entonces pensaban que la Tierra estaba inmóvil y que el cielo rotaba a su alrededor. Pero esa impresión está completamente equivocada. La Tierra no está inmóvil, no es el centro de nada. El astrónomo del siglo I, Ptolomeo, mejoró la teoría de Aristóteles, detallando con precisión la senda de los planetas, que no se movían en absoluto al azar. Mediante complejos movimientos circulares denominados epiciclos, Ptolomeo pudo explicar sus rutas preestablecidas y sus cambios de velocidad. En otras palabras, el esquema de Ptolomeo predecía con exactitud el comportamiento futuro de los planetas. Otro paso en el viaje del hombre hacia la comprensión y el control del universo. El esquema tolemaico era muy complejo. Representaba a todos los planetas describiendo espirales y tenía lógica, pero estaba equivocado. El que puedas predecir algo no quiere decir que entiendas los principios fundamentales que lo rigen. El esquema tolemaico no plasmaba el universo con exactitud, pero no era esa su intención. Fundamentalmente demostró que la posición de Roma en el 476 después de Cristo, la astronomía cayó en el olvido. Europa se fragmentó en pequeñas potencias y gran parte de la sabiduría de los griegos se perdió. 1000 años después, una nueva teoría se enfrentaría a las creencias aceptadas sobre el funcionamiento del cielo y haría que la humanidad avanzase otro paso hacia la teoría del Big Bang. Durante el siglo XV después de Cristo, una teoría llamada heliocentrismo decía que el Sol, y no la Tierra, era el centro del universo. Aquello horrorizó al clero cristiano, que consideró que contradecía la palabra de Dios. Si Dios había creado la Tierra y al hombre a su imagen y semejanza, entonces la Tierra y sus piadosos habitantes tenían que ser el centro de todo. Irónicamente, el paladín del universo dominado por el Sol era un piadoso diácono eclesiástico de Fromburgo, Polonia, llamado Nicolás Copérnico. Era administrador de una diócesis. Se ocupaba de recaudar los impuestos, de ayudar a las personas enfermas, pero además también se dedicaba a la astronomía. A Copérnico le desconcertaba la compleja mecánica celeste de Ptolomeo, pero halló una solución elegante cuando quitó la Tierra del centro del sistema solar y la sustituyó por el Sol como elemento central. Cuando Copérnico puso a girar los planetas alrededor del Sol,
descubrió que el planeta Mercurio, que gira en torno a él en unos 3 meses, quedaba automáticamente el más cercano al Sol. Y Saturno, el planeta más lento, que circunda al Sol en unos 30 años, quedaba en el extremo externo. Copérnico escribió: de ningún otro modo se halla una conexión más exacta y armoniosa entre el tamaño de la órbita y su duración. Parecía casi mágico. Copérnico también sostenía que la Tierra rotaba, que describía un giro completo en torno a un eje cada 24 horas. El cielo no se movía, éramos nosotros. El viaje de las estrellas a través del cielo nocturno era una mera ilusión creada por la rotación de la Tierra. Seguramente temiendo represalias de la Iglesia, Copérnico no quiso publicar su teoría hasta que estuvo en su lecho de muerte en 1543. Pero su libro, De las revoluciones de las esferas celestes, le allanó el camino a Johannes Kepler, nacido en 1571, y paladín de la observación científica. Kepler fue el verdadero héroe, porque fue quien se atrevió a anunciar al mundo entero que el Sol tenía que ser el elemento central. Kepler tenía a su disposición cantidad de datos astronómicos, recogidos durante años de observación del cielo. Al reflexionar sobre sus observaciones y hacer cálculos, vio que no solo el Sol era el centro del sistema solar, sino que lo de los círculos perfectos era erróneo. Filosóficamente era una teoría menos estética, pero concordaba con los datos. Kepler mejoró el esquema de Copérnico con la hipótesis de que los planetas no viajaban en círculos perfectos, sino en elipses alrededor del Sol. Los datos de Kepler también revelaban un extraño fenómeno que, pese a intentarlo, no conseguía comprender. Cuando los planetas se aproximaban al Sol, aumentaban de velocidad y al alejarse, la aminoraban. Esos dos elementos, el Sol como centro del cosmos y la variación de velocidad de los planetas, eran la mejor explicación para lo que vemos aquí en la Tierra. De repente y por primera vez, la teoría del Sol como centro da mejores resultados que la de la Tierra como elemento central. Además, no solo los datos la respaldan, sino que hace lo que la ciencia debe, es decir, realiza pronósticos exactos. Pero aunque una incógnita cósmica se solucionó, seguía habiendo otra. Kepler vio que el Sol influía en la velocidad de los planetas durante su viaje por el espacio. ¿Pero cómo? Antes de que alguien se ocupase de ese misterio, entre religión y ciencia, estalló un conflicto que se ha prolongado hasta hoy. A finales del siglo XVII, el astrónomo italiano Galileo Galilei estudiaría las teorías de Copérnico y Kepler, según las que el Sol era el centro del sistema solar, y demostraría su veracidad más allá de toda duda. Lo hizo mediante un nuevo instrumento que cambiaría el curso de la historia. El telescopio, en cierto sentido, es el instrumento científico más blasfemo, más sedicioso, el más revolucionario y el instrumento más maravilloso. Toda la ciencia recibió el mejor de los regalos con este instrumento, que acercaba los objetos más distantes. Galileo mejoró el diseño en 1609, puliendo él mismo las lentes y haciendo un telescopio con una capacidad nunca antes lograda de 30 aumentos.
Y con ese telescopio, por algún motivo, decidió observar el cielo en vez de los barcos que llegaban a la República de Venecia. Y lo que vio cambió por completo la astronomía. Galileo contempló la imagen más clara y detallada del cielo que se hubiese visto hasta entonces. A través de su telescopio, Galileo vio miles de estrellas más. Una luna plagada de cráteres, satélites girando alrededor de Júpiter, Saturno con orejas gigantes. Y lo mejor de todo, Galileo vio claramente que Venus pasaba por fases igual que nuestra luna. Prueba contundente de que Venus orbita en torno al Sol y de que el Sol es el centro del sistema solar. Demostró por primera vez que Copérnico tenía razón. La Tierra no era el centro del sistema solar, sino el Sol. Por tanto, Galileo, con su telescopio, quitó a la Tierra del centro del universo y dijo que no era el centro de nada, sino un planeta más, y que podía ver un universo mucho mayor que el conocido. Lo que Copérnico había supuesto por razones estéticas, lo que Kepler había deducido mediante el cálculo y las matemáticas, Galileo lo demostró. Galileo lo vio. Y Galileo lo anunció. Los antiguos habían visto todo lo que se podía apreciar a simple vista. Hizo falta un nuevo instrumento para ir más allá. El telescopio marcó la diferencia entre los astrónomos antiguos y los modernos. El dogma eclesiástico secular, que afirmaba que la Tierra era el centro del universo, resultaba ahora equivocado. Estando la Iglesia Católica aún tambaleándose por el cisma de la Reforma Protestante, el descubrimiento de Galileo parecía ir en contra de las Escrituras. Peligroso para una iglesia que se sentía asediada. Y peligroso para el científico que lo defendiese. No obstante, Galileo, católico devoto, publicó sus observaciones en un libro titulado El mensajero de las estrellas en 1610. Sorprendentemente, la Iglesia acogió bien los hallazgos de Galileo al principio. Si Galileo hubiese obrado con algo más de cautela, quizás no habría tenido problemas. Una famosa cita del cardenal Baronius, un predecesor suyo, decía: la Biblia nos dice cómo ir al cielo, no cómo funciona el cielo. Al final, la caída de Galileo no se debió a su incapacidad para convencer a la Iglesia de sus teorías, sino más bien que intentó interpretar las Escrituras por sí mismo, al margen de la Iglesia. Tengo que citar a San Agustín, que dijo que si se hallaba una interpretación de las Escrituras que pareciese contradecir los conocimientos probados, habría que reconsiderar esa interpretación de las Escrituras. Pero la Iglesia, preocupada por lo que consideraba una amenaza a su poder, no podía admitir la interpretación bíblica de Galileo. En 1633, después de que Galileo publicase otro libro que defendía que el Sol era el centro del universo, el Papa lo convocó para ser juzgado por herejía. Le obligan a renunciar a sus ideas basadas en Copérnico, lo cual al parecer hizo arrodillado ante el tribunal. Pese a esa concesión, Galileo se mantuvo discretamente fiel a sus creencias durante sus últimos años, bajo arresto domiciliario en su villa de las afueras de Florencia. Galileo es el primer científico moderno, puesto que realizó numerosas observaciones con telescopio, propuso teorías que concordaban con sus observaciones y se atrevió a cuestionar la ortodoxia de la época. Poco antes de su muerte, en 1642, Galileo dio sin querer con una pista sobre el enigma de Kepler acerca de la extraña influencia del Sol en el movimiento planetario. Fue esa pista la que conduciría a generaciones futuras hacia la teoría del Big Bang. El último trabajo publicado por Galileo hablaba sobre las propiedades de los objetos al caer,
que, según había visto, siempre se movían a la par al margen de su masa. Pero haría falta otro genio para elaborar con esos dos elementos una teoría sobre la gravedad. Isaac Newton, nacido en 1643, explicó el mecanismo por el que se movían los planetas. Y no solo cómo se movían los planetas, sino cómo se movía todo, de los planetas a las manzanas. A las manzanas. Newton poseía una inteligencia superior. Es asombroso lo que hizo. Su aparición en la historia de la ciencia marca un cambio radical y demuestra que las matemáticas influyen en aspectos del universo físico. Newton fue quien abrió la senda del empleo de las matemáticas para describir el universo. Demostró que las matemáticas, por algún motivo, son el lenguaje del cosmos. Kepler observó mediante sus datos el efecto de atracción del Sol. Actuaba como un imán gigante. ¿Serían también los planetas como imanes? Galileo había teorizado sobre el ritmo de aceleración de los cuerpos al caer y vio que, sin importar su masa, dos objetos caen siempre a idéntico ritmo. Pero años después, Newton tuvo algo que añadir a Kepler y Galileo. La genialidad de Newton fue que unió las teorías de Galileo y Kepler y comprendió que lo que hace que los objetos se muevan y caigan en la Tierra es lo mismo que hace que los planetas giren en torno al Sol en el espacio. En cierto modo, los planetas caen hacia el Sol, igual que los objetos de Galileo caían hacia la Tierra. La clave de todo es la gravedad, la extraña fuerza que a distancia lo mantiene todo en su sitio. Newton no solo observó la gravedad, también la plasmó en una ecuación demostrable. Dejó claro que la gravedad era la energía, la soga que impedía que la materia, los objetos como la Tierra y los planetas, saliesen despedidos hacia el espacio interestelar. La gravedad, la fuerza de atracción que afecta a toda la materia del universo, proporciona orden al universo, y la gravedad está descrita por la ciencia de la física. Newton creó la física. Fue el primero que vio las leyes fundamentales que regían todo lo observado. Newton postuló las leyes del movimiento, las reglas universales de la gravedad. Da inicio a una nueva era de la ciencia, empleando la observación y las matemáticas para describir las leyes de la naturaleza. Pudo demostrar que el ritmo al que una manzana caía a la Tierra estaba directamente relacionado con el modo en que la Luna giraba en torno a la Tierra, porque comprendió que las mismas leyes que regían el movimiento de los planetas alrededor del Sol dirigían el movimiento de la Luna en torno a la Tierra. El gran libro de Newton, Principios, desveló que las mareas, la velocidad de los planetas en órbita, incluso la forma de la Tierra, podían explicarse por la influencia de la gravedad. Porque todo lo que tenga masa ejerce una fuerza de atracción sobre todo lo que tenga masa. La Luna atrae a los océanos. La Tierra atrae a la Luna. El Sol atrae a la Tierra, y cuanto más cerca estén estos objetos entre sí, mayor será la atracción. El libro de Newton es una obra que engloba tanta sabiduría que incluso compensa un hecho desconcertante. Aunque Newton formuló las leyes que rigen la gravedad, nunca explicó ni entendió por qué se produce. Y la gravedad, si nos paramos a pensar, es algo singular. Aunque los físicos aún siguen luchando por definir la gravedad, Newton había llegado lejos al descubrirla.
200 años después, Albert Einstein rivalizaría con la genialidad de Newton, no solo formulando nuevas leyes de la física, sino reinventando el universo. Filosóficamente creía que el universo era eterno, y un universo con un principio y un fin no era estético, no era hermoso. La idea de que el universo era infinito y eterno era ya antigua, asumida por científicos como Einstein porque era más fácil pensar en el universo como algo siempre existente en vez de algo que se había creado. ¿Creado cómo? ¿Por medio de qué? En 1905, Einstein publicó su Teoría de la Relatividad Especial, que estudiaba la relación entre el espacio y el tiempo. En opinión de Einstein, no son algo independiente, por un lado el espacio y por otro el tiempo, sino que son una sola cosa, el espacio-tiempo en el que vivimos todos. Imaginó este nuevo espacio-tiempo como un tejido formado por el espacio y el tiempo. En 2015, Einstein elaboró su Teoría de la Relatividad General, que modificaba la de la relatividad especial para incluir la gravedad y su efecto en este tejido de espacio-tiempo. Hemos tomado nuestra tela de espacio-tiempo y la hemos tensado al máximo. Hemos colocado un objeto pesado sobre ella. Observen cómo se deforma la tela del espacio-tiempo. Cuando hacemos rodar la bola por la tela, por arte de magia parece verse conducida o atraída hacia el gran objeto del centro. La teoría de la relatividad general era una nueva teoría de la gravedad y nos decía que la gravedad actuaba porque el espacio y el tiempo se curvaban en presencia de la materia y podían responder de modo dinámico. El espacio podía expandirse y contraerse en presencia de la materia. El término masa se usa para describir la energía y la materia que contienen los objetos. Cuanto mayor sea la masa de un objeto, mayor será la deformación del tejido espacio-tiempo y más fuerte el efecto de la gravedad. En realidad, la gravedad no es una fuerza, es un tejido, una deformación del espacio y el tiempo. Y nosotros nos movemos por las curvas de esas deformaciones. Y al hacerlo, lo que de otro modo sería una línea recta se curva y forma lo que ahora denominamos órbitas, trayectorias, sendas a través del cosmos. Einstein dijo que ni siquiera la luz puede escapar a la influencia de la gravedad. Puede parecer descabellado, pero la prueba de ello apareció en 1919, en forma de gran experimento astronómico basado en un eclipse solar. La relatividad general decía que al observar una estrella en una trayectoria lumínica al pasar delante del Sol, se verá variar de posición un poco debido a la gravedad del Sol. Por tanto, Arthur Eddington se dispuso a comprobar esa teoría durante el eclipse solar de 1919. Fotografió estrellas cuando el Sol estaba tapado por la Luna y se podían ver las estrellas tras él. La posibilidad de ver objetos que estaban detrás del Sol demostró que los objetos podían deformar el espacio-tiempo. Einstein se convirtió en una superestrella al momento. Recibió el Premio Nobel de Física en 1921. Pero la relatividad general abrió la caja de Pandora para él. Una de las consecuencias de la teoría de Einstein era que el universo tenía que estar en expansión o menguando. Lo de que estaba inmóvil y era eterno ya no era un concepto válido. Y eso constituía todo un problema. Un problema, porque si introducimos una masa en el universo inmóvil de Einstein,
Toda esa masa tenderá a juntarse por efecto de la gravedad. ¿Qué impedía que eso ocurriese? Cuando pones materia en un universo esférico, la materia se atrae entre sí y todo es inestable. Para impedir que la gravedad destruyese el universo, Einstein imaginó una fuerza igual y opuesta a la gravedad. Esa fuerza constante contrarrestaba el efecto de la gravedad para conseguir un universo estático. Einstein buscó esa constante cósmica, convencido de que estaba oculta en sus ecuaciones, pero se equivocaba. Puede decirse que si Einstein hubiese tenido valor, habría reconocido que el universo inmóvil en el que él creía no era compatible con la teoría que había formulado. Supongo que fue el único momento de su carrera en que le falló el valor y se negó a enunciar lo que tenía delante de las narices. La teoría de Einstein lleva inevitablemente a pensar que existió un momento de creación. Ahora prepárense para contemplar lo que Einstein no pudo ver. Retírense un poco mientras hacemos retroceder el proyector. Pese a lo que Einstein creía, su teoría apuntaba a un universo dinámico, que una vez fue mucho más pequeño. El universo mengua hasta el tamaño de un átomo. Einstein no se atrevió a dar ese paso, pero otros lo harían. La religión y la ciencia han sido compañeras mal avenidas. Tal vez porque ambas... Así que fue irónico que uno de los primeros paladines de una teoría científica objetiva sobre el origen del universo fuese un sacerdote católico. Así que fue irónico que uno de los primeros paladines de una teoría científica objetiva sobre el origen del universo fuese un sacerdote católico. Y qué extraño resulta que su teoría basada en la ciencia pareciese tan religiosa. Decía que el universo no había existido siempre, sino que había tenido un principio. El padre Georges Lemaitre sostenía que el universo tenía un origen. Lemaitre es uno de mis héroes. Durante unos años, a finales de los 20 y principios de los 30, fue el que mejor entendió el concepto del universo en expansión y expuso muchas de las teorías que aún seguimos estudiando. Lemaitre estudió las teorías de Einstein durante la década de 1920 y propuso una teoría radical, una teoría que hasta el gran Einstein rechazaría. Dijo que el universo no era estático, sino que en realidad se expandía. Lemaitre estudió las ecuaciones de Einstein sin prejuicios. Y cuando vio que esas ecuaciones indicaban que el universo se expandía y por tanto había sido menor en el pasado, decidió tomarse en serio esa conclusión. Si el universo se estaba expandiendo, razonó Lemaitre, era menor ayer de lo que es hoy. Por tanto, debía de haber sido en su origen increíblemente pequeño. Lemaitre creía que el universo había comenzado con lo que él llamó átomo primigenio. Un huevo cósmico enormemente caliente y denso que en algún momento del pasado explotó, poniendo en marcha el universo y llevando a la formación de todo lo que conocemos. Cuando Lemaitre le expuso a Einstein su conclusión, se dice que éste le contestó: sus cálculos son correctos, pero su conclusión es abominable. Pero esa abominación pronto se vería demostrada con contundencia en 1925. En las montañas que dominan Los Ángeles,
el astrónomo Edwin Hubble vio algo con su telescopio que destruyó la constante cósmica de Einstein y cambió nuestra concepción del universo. En la década de 1920 teníamos una idea muy cómoda sobre el universo, la de que el universo era la galaxia de la Vía Láctea. Veíamos esa enorme estela blanca que surca el cielo nocturno llamada Vía Láctea, integrada por unos 100.000 millones de estrellas y que tenía unos 100.000 años luz de envergadura, y ese era el universo en la década de 1920, una concepción muy cómoda. Hubble escudriñó el universo más profundamente de lo que Galileo podría haber imaginado, usando el telescopio más avanzado de la época. Comprobó que nuestro Sol era una estrella entre los miles de millones de la Vía Láctea. Fue un momento crucial, y entonces lo entendió todo. Comprendió que la galaxia de Andrómeda era un universo independiente, igual que la galaxia de la Vía Láctea. De modo que en un instante, el universo pasó de estar integrado por la Vía Láctea de 100.000 años luz de envergadura a convertirse en un universo fantástico de quizás miles de millones de años luz. Y todo sucedió en una sola noche. Simplemente esto ya habría asegurado la inmortalidad de Hubble. Sin ayuda de nadie, había hecho que el universo pasara de pueblo pintoresco con una sola galaxia a ser una metrópoli con quizás miles de millones de galaxias. Pero Hubble aún fue más allá. También estudió el comportamiento de esas galaxias y en 1929 llegó a la conclusión de que la mayoría de las galaxias se están alejando de nosotros. Parecía poco probable que millones de años después de ocurrir apareciese alguna prueba irrefutable del Big Bang. Y aunque esa prueba fuese hallada, podrían surgir otras teorías sobre el universo y el huevo cósmico de Lemaitre seguiría sin eclosionar. A mediados del siglo XX parecía que la teoría del átomo primigenio, según la que el universo se había expandido violentamente a partir de una partícula de tamaño ínfimo, jamás llegaría a ser completamente aceptada. El cálculo incorrecto de Hubble sobre la edad del universo permitió que otra teoría rival surgiese en las aulas del Trinity College de Cambridge. Surgió una teoría plausible alternativa al Big Bang, denominada teoría del estado estable, según la cual el universo existía desde siempre y no tendría fin. La teoría del estado estable defendía un universo estático, rechazado por la teoría del átomo primigenio. Propuesta por el astrónomo Fred Hoyle, se formuló sobre una teoría del origen de los elementos, nitrógeno, carbono y más de 100 otros de la tabla periódica. A temperatura extrema, el hidrógeno se funde para formar helio, y este se transforma en distintos elementos más pesados. Fred Hoyle sostenía que esta nucleosíntesis, la creación de elementos nuevos, se realizaba en el núcleo de las estrellas muy calientes. Fue un descubrimiento asombroso por entonces. El logro de Hoyle fue demostrarnos que después del helio, todos los elementos de la tabla periódica eran polvo estelar. Se habían creado en las estrellas. Pero la teoría no podía justificar la formación del hidrógeno, ni de la mayoría del helio del universo, porque las primeras estrellas debían de estar hechas de hidrógeno ya existente. Ese hidrógeno existente constituye más del 74% del universo detectable. Hoyle esquivó el problema adoptando la teoría ampliamente aceptada de que el hidrógeno y el helio siempre habían existido. De hecho, en opinión de Hoyle, todo el universo había existido siempre. No tenía principio ni fin, sino que era estático. En pocas palabras, un universo estático es un universo que siempre ha existido, siempre ha tenido el aspecto de ahora, siempre ha tenido la misma densidad media e idéntica temperatura. Pero había una pequeña pega. Ya se sabía que el universo se estaba expandiendo. Cuando la distribución de la materia se expande, se vuelve más diluida. Por tanto, si el universo fuese muy antiguo, estaría enormemente diluido.
Hoyle subsanó esa pega asumiendo que en algún lugar del universo se estaba creando materia constantemente. Pero la constante creación de materia fue algo que no convenció a los físicos. Y Hoyle sufrió el azote, por así decirlo, del físico ruso George Gamow, admirador del átomo primigenio de Lemaitre. Penzias y Wilson eran dos científicos que no trabajaban en la teoría del Big Bang, sino en satélites de comunicaciones para los laboratorios Bell de Holmdel, Nueva Jersey. Empleaban el enorme radiotelescopio de Bell, pero no conseguían una lectura limpia. Solo captaban ruido estático. Se trata de algo que es ruido al azar. Y ese ruido es muy similar a lo que se escucharía al sintonizar un televisor o un receptor FM en un canal vacío. No vimos lo que esperábamos. La antena recibía más radiación de la que debería. Lo primero que pensamos es que tenía que haber algún fallo para que recibiésemos tal exceso de ruido. ¿Qué era ese ruido tan extraño y de dónde procedía? Lo cierto es que aquella radiación misteriosa procedía de todas partes, de todas direcciones, de todos los rincones del espacio. A Penzias y Wilson les parecía descabellado. Pero Penzias y Wilson habían encontrado por casualidad lo que Dickey y sus colaboradores estaban buscando, lo que Gamow, Alpher y Lemaitre habían predicho. Habían hallado la prueba sólida que demostraba que el universo no era eterno. El origen era la creación del universo, el Big Bang. Penzias y Wilson y el equipo de Princeton publicaron sus hallazgos en artículos independientes en el Astrophysical Journal en 1965. Su investigación destruyó la teoría del estado estable de Hoyle de un plumazo. Por fin, el Big Bang encajaba en el rompecabezas del universo. La teoría moderna del Big Bang es un logro destacado. Por su colaboración en el descubrimiento, Penzias y Wilson obtuvieron el premio Nobel en 1978. Aunque la teoría del estado estable de Hoyle había perdido su validez, la que formuló sobre la nucleosíntesis no fue rechazada. Aunque la mayoría de los científicos sostiene que el hidrógeno y la mayoría del helio se crearon en los primeros momentos del Big Bang, tal como creía Gamow, los demás elementos más pesados, como el nitrógeno y el carbono, se crearon después, en los núcleos calientes de las estrellas y en explosiones de supernovas, tal como sugirió Hoyle. Así que, en esencia, tanto Gamow como Hoyle tenían razón. He aquí nuestra exposición de la historia sobre nuestro mundo, nuestro sistema solar, nuestro universo y cómo empezó todo. Esto es lo que creemos que sabemos. Pero el trabajo sigue en marcha. El guión se sigue escribiendo. Veamos cómo termina. La ciudad de Nueva York. Un precioso pero corriente día de otoño. Como los miles que ha habido y los miles que habrá, hasta que no haya más días de otoño. Imaginen por un momento que viajamos al futuro, a miles de millones de años. Después del fin de la raza humana y de todas las criaturas vivientes de la Tierra. Imaginen que estamos en el futuro a 5.000 millones de años.
El Sol se está quedando sin el combustible nuclear que le da energía. A medida que se enfría, se expande y se enrojece, acercándose más y más a la Tierra. Se traga a Mercurio y a Venus. El agua de la Tierra se evapora y la Tierra se funde de nuevo. Cuando el combustible se agota, el núcleo del Sol acaba contrayéndose, mientras pasa de ser un gigante rojo a una enana blanca. Las capas externas del Sol en expansión, llamadas nebulosa planetaria, se dispersan por el espacio en forma de tenues velos de gas brillante. Los planetas que sobreviven a este proceso, los más distantes, como Saturno y Neptuno, se ven totalmente transformados por él. La nebulosa planetaria barre sus atmósferas gaseosas, dejando atrás pequeños núcleos rocosos y metálicos. Los planetas distantes, no sostenidos ya por la disminuida gravedad del Sol, se dispersan por la inmensidad del espacio. Miles de millones de años después, todo el calor restante del Sol se ha agotado, y su pequeña y oscura superficie está a la misma temperatura helada que el resto del espacio. El Sol ahora es una enana negra. Ahora, miles de millones de años después, impulsado por una misteriosa energía oscura descubierta hace poco, el universo se expande cada vez más veloz, extendiéndose por todas partes. A gran escala y a escala nuclear, la expansión vence a la gravedad y se destruye todo. No solo las galaxias, los sistemas solares y las estrellas, sino incluso los átomos. Finalmente, la propia materia se disgrega. Esto es el Big RIP, el gran descanse en paz para nuestro universo, el legado de la energía oscura, esa sustancia que aún desconocemos. Por ahora, la energía oscura es principalmente un término acuñado para denominar algo que desconocemos. Hay quien cree que es una sustancia, otros piensan que es una constante que puede estar en la ecuación de Einstein, y otros creen que es solo la consecuencia de haber interpretado otra vez mal nuestra gravedad. El ver que las propias moléculas que forman nuestro cuerpo, que los átomos que forman las moléculas son rastreables hasta el crisol, que en un tiempo fueron los núcleos de las estrellas masivas, que expulsaron sus vísceras químicamente ricas a la galaxia, enriqueciendo las inmaculadas nubes de gas con la química de la vida, y que por tanto, todos estamos ligados unos a otros biológicamente, a la Tierra químicamente, y al resto del universo atómicamente, es algo estupendo. Me hace sonreír. Y después de todo eso me siento importante. No porque seamos mejores que el universo, sino por ser parte de él. Estamos en el universo y el universo está en nosotros.